Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Dos versículos solamente. Colosenses capítulo 2. Perdón. Dos, 16 y 17. Lo tenemos, dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Esta mañana o esta hora vamos a continuar con la serie de sermones que hemos venido desarrollando ya, basados en el libro de Colosenses, y ya estamos llegando casi a la mitad de esta serie, ya, que tiene por nombre la preeminencia de Cristo. No obstante, este sermón de forma puntual tiene como título Contra la tentación del legalismo, ¿ya? Bueno, este pasaje que acabamos de leer, que nuevamente dice así: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este pasaje es la primera parte de una advertencia más amplia que el apóstol Pablo hace a los creyentes en la iglesia de Colosas. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, Pablo denuncia tres peligros que amenazan la libertad cristiana en Cristo. Y por lo tanto vamos a realizar uno por uno esas tres denuncias que hace el apóstol Pablo. El versículo 16 y 17, el apóstol Pablo habla en contra del legalismo. Nadie os juzgue. En los versículos 18 y 19 habla acerca del misticismo. Nadie os prive de vuestro premio. En el versículo 20 al 23 habla del ascetismo inútil. Cuando dice nadie, o en otras palabras podríamos decir, nadie os esclavice a cuestiones que no tienen nada que ver con lo espiritual. Bueno, en este mensaje en particular nos vamos a enfocar en ese primer peligro, el peligro del legalismo. ¿Ya? El peligro del legalismo. Alguien podría decir, alguien diría, o creo que la frase más legalista que existe en este mundo es la verdadera religión es ser buena persona, ¿verdad? La verdadera religión es ser buena persona, dice mucha gente afuera. Pero lo que te está diciendo esa persona es que somos salvos en el fondo por ser buena gente, por ser buenas personas. Y eso es lo más legalista que existe. ¿Por qué? Lo vamos a explicar a medida que desarrollemos este sermón. Bien, como hemos dicho, la iglesia de Colosas estaba siendo influenciada por maestros que mezclaban varias corrientes de pensamientos y sus enseñanzas combinaban distintas cuestiones, como por ejemplo habían elementos del misticismo oriental con un énfasis en experiencias subjetivas, ¿verdad? Lo importante, decían ellos, es que tú tengas una experiencia en tu interior con no sé qué, con lo espiritual, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, habían aspectos del legalismo judío que imponían normas sobre los alimentos, o sobre fiestas, o sobre ciertos rituales. Y también había una pizca de filosofía griega, ¿verdad?, que exaltaba el conocimiento especial y la autosuficiencia humana. Era una combinación bastante sincrética, ¿verdad?, de lo que se conoce como sincretismo. Agarrar filosofías de todo un poco y las amarramos todas juntas, ¿verdad? Y aparte había una apariencia cristiana. Todo esto era disfrazado por una apariencia de cristianismo, ¿verdad? Lo que hacía aún más peligrosa su enseñanza, porque es sumamente evidente cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Esto es sumamente, o mejor dicho, es sumamente evidente cuando alguien viene de manera muy, muy clara a decirte una falsa enseñanza, ¿verdad? Pero qué peligroso es cuando alguien mezcla, ¿verdad? Cuando se introducen esas falsas enseñanzas a la fe cristiana y muchos cristianos son engañados. El Señor Jesús advirtió al respecto, el apóstol Pablo también. En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. El Señor Jesús en Mateo 24 hablaba de que se levantarían falsos apóstoles, falsos profetas, ¿verdad? Gente que mezclaría y traería elementos errados, elementos no cristianos, y los introduciría con una pizca de cristianismo, ¿verdad? Con una apariencia de piedad, apariencia de cristianismo. Bueno, el aspecto del legalismo, hermanos amados, parece haber tenido un papel central en este sistema de falsas doctrinas, ¿verdad? Un papel central. ¿Por qué? Y esto no nos debe sorprender para nada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza humana
tiende a inclinarse hacia los deberes religiosos visibles en lugar de preocuparse de lo realmente espiritual. ¿No es acaso eso lo que les acontecía a los fariseos en el tiempo de Jesús? A ellos lo único que les importaba era lo externo, que si comías o no comías tal cosa, que si cumplías o no cumplías tal ritual. Pero el Señor Jesús sistemáticamente fue aniquilando ese pensamiento cuando les decía: lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón. Hermanos, esa apariencia de piedad externa es algo que caracteriza a un legalista. Es una apariencia. Cuando hablamos de apariencia estamos diciendo de que algo aparenta ser algo que en realidad no es, ¿verdad? No estamos diciendo que lo exterior no importa para nada. No me malinterprete. Estoy diciendo que el que aparenta ser algo, ¿verdad? Está mostrando algo que en realidad no es, ¿ya? Ahora bien, hermanos amados, Jesús mismo nos enseñó que la carne es débil en lo espiritual, pero es fuerte cuando se trata de seguir reglas y prácticas externas. Usted puede creer que yo puedo subir de rodillas el cerro, ¿verdad?, de San Cristóbal hasta llegar hasta la Virgen, ¿verdad? Y eso puede ser fruto de la carnalidad. ¿Usted cree que subirse a un púlpito a predicar puede ser fruto de la carnalidad inclusive? Hay cuestiones, hermanos amados, que los hombres hacen pensando que por esos actos son aceptados delante de Dios. Y eso, amados hermanos, no es otra cosa que carnalidad, ¿ya? Porque nosotros no somos aceptados delante de Dios por lo que hacemos o no hacemos, sino que por la fe el justo vive. Amén. Entonces, fíjese una cosa, hermanos, el aspecto religioso, el aspecto legalista es un problema. Y el problema es que ofrece una falsa sensación de justicia propia. Te sientes bien, te autocomplace, ¿verdad? Nos autocomplacemos al pensar que hemos hecho lo correcto, ¿verdad? Y por eso somos más aceptados por Dios y por mí me va bien, porque yo, por ejemplo, porque yo trabajo mucho y me esfuerzo, ¿verdad? Yo me voy bien, y a mí me va bien en lugar de mi hermano, porque mi hermano es acá, es allá, en cambio yo soy de determinada manera. Y te ofrece una falsa sensación de justicia propia. Cumplir normas externas puede alimentar el orgullo espiritual y hacer que una persona se sienta aceptada por Dios basándose en su propio desempeño. Pero en lugar de hacer lo correcto, terminamos cayendo en un legalismo. ¿Por qué? Porque ocupamos nuestros propios esfuerzos en lugar de creer y confiar en la gracia de Cristo, de amar a Dios por la gracia de Cristo. Ahora bien, Pablo confronta este problema mostrándonos que Cristo es suficiente y que nuestra libertad no se debe ver socavada por reglas impuestas por los hombres. ¿Qué pasaría, hermanos amados, si un predicador se para en este lugar y le empezara a decir a usted lo que usted debe comer o no comer, los colegios a los que usted debe enviar a sus hijos o no enviar, o un predicador que se para y le tiene que decir usted tiene que vestir con determinada uniformidad, todos iguales, ¿verdad? Igualitos, o la mujer tiene que peinarse de determinada o no manera, etcétera? Un montón de reglas, ¿verdad? Pero que externamente puede la gente pensar que con eso agradamos más a Dios o no. No obstante, hermanos, la palabra es clara y el apóstol Pablo quiere confrontar este problema mostrándonos que nuestra libertad no debe ser socavada por reglas impuestas por los hombres. Bien, en los versículos 16 y 17 Pablo nos presenta la primera de estas advertencias y dice la palabra del Señor así: nadie os juzgue por comida o bebida, ¿verdad? O en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Acompáñenme ahora a explorar este pasaje, hermanos, y a entender por qué nuestra esperanza, por qué nuestra seguridad deben estar solamente en Cristo Jesús y no en las reglas impuestas por los hombres o en las reglas que cumplimos o dejamos de cumplir. Veamos una cosa, veamos cuál es la base de nuestra libertad cristiana. Hermanos, Martín Lutero hizo toda una tesis, un libro, ¿verdad?, donde desarrolló este tema de la libertad cristiana. ¿Por qué? En contraste, ¿verdad?, con esa iglesia docente de la iglesia romana, ¿verdad?, que había puesto cargas pesadas de llevar sobre los hombros de los feligreses. Bueno, este versículo comienza con la frase por tanto, y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque indica que Pablo está conectando su advertencia contra el legalismo con lo que acababa de explicar en los versículos anteriores, lo que vimos las semanas pasadas. ¿Qué cosa? Nuestra libertad en Cristo no se basa en reglas humanas ni en el cumplimiento de rituales, sino en la persona y la obra de Cristo.
Recordemos una cosa, el apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dijo que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y esto significa que Jesús es completamente Dios y por lo tanto Él es suficiente para nuestra salvación y vida cristiana. Seguramente Seguramente los colosenses estaban dudando de esta realidad, de que Cristo fuese realmente suficiente, de que Cristo fuese realmente Dios. Porque sin duda, hermanos amados, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un hombre, estamos a la merced de una vida caída, ¿verdad? De hecho, la palabra del Señor nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. También nos dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Pero ¿qué hay si nos dicen que aquel que vino a morir en la cruz no es solamente un hombre maravilloso, hermoso, ¿verdad? Sino también es Dios mismo? He ahí la diferencia. Él es digno de confianza, Él es digno de seguridad. Hermanos amados, Él es suficiente para nuestra salvación cristiana. Y en el versículo 14 de ese mismo pasaje, el capítulo 2 que vimos la semana pasada, Pablo explicó que en la cruz Cristo canceló el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, Él pagó completamente la deuda del pecado y abolió todo el dominio de la ley como un sistema obligatorio para acercarnos a Dios. Por lo tanto, en Cristo y solamente en Cristo tenemos la satisfacción, tenemos la salvación y tenemos la seguridad de que en Él no nos podemos perder. Y esto es clave, ¿sabe por qué? Porque ahora los creyentes vivimos bajo la gracia y no bajo el poder y el dominio de la ley. La ley no nos condena, la ley no fue puesta nunca en este mundo para que alguien fuese salvo por él. La ley de hecho vino para acercarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para mostrarnos como un espejo la suciedad de nuestro rostro, ¿verdad? Así como un espejo muestra la suciedad de nuestra cara, la ley vino para mostrar el pecado que había en nuestro interior y así podamos todos nosotros correr desesperadamente hacia Cristo. Eso lo dice Romanos capítulo 6, por ejemplo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla de que estamos bajo la gracia y no bajo el yugo de la ley, ¿verdad? Para salvación. Ahora bien, sin embargo, está claro por lo que dice la Escritura que los colosenses tenían falsos maestros que estaban promoviendo la idea de que los cristianos debían someterse a las leyes mosaicas para alcanzar un nivel más alto de espiritualidad. Es como que yo le dijera, oye, yo estoy más cerca de Dios porque yo dejé de comer mariscos, porque el Antiguo Testamento dice que no hay que comer mariscos, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Hermanos amados, este es un error grave. Y fíjese, y a usted le puede causar risa, pero créame que hay un montón de gente, ¿verdad?, cayendo en estos errores. Hoy en día tenemos el movimiento de raíces hebreas, ¿verdad?, judaizando a un montón de gente, haciendo caso omiso de lo que la palabra dice, por ejemplo, en pasajes como este, ¿verdad? Este es un error grave, ¿sabe por qué? Porque hay, especialmente porque hay aspectos ceremoniales de la ley que fueron dadas únicamente al pueblo de Israel. Y los creyentes gentiles en Colosas nunca habían estado bajo este aspecto de la ley en primer lugar. Eran gentiles que no tenían por qué ir a dejar de comer ciertos alimentos, no tenían por qué circuncidarse, no tenían por qué guardar ciertas fiestas. Por eso Pablo enfrentó un problema similar, hermano. Pablo enfrentó a los colosenses porque él ya había enfrentado un problema similar con los cristianos gentiles en Galacia. Leímos ahí en el pasaje de Gálatas, ¿verdad? Y les reprendió fuertemente por querer volver a un sistema de reglas y normas externas. De hecho, acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 15, por favor, que dice así. Gálatas 3, 1 al 5, dice así. Oh Gálatas, dice, insensatos, ¿quién los fascinó? O en otras palabras le dice, ¿quién les hechizó, verdad? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La iglesia de Gálatas también había pasado por el mismo problema.
Habían caído en un legalismo, tiene una palabra, en un ritualismo, ¿verdad? En una especie en un sinfín de reglas externas que lo que hacía era juzgar al otro si era más o menos espiritual, ¿verdad? El legalismo, hermano, no es solamente un error doctrinal, no es un error, hermanos amados, solamente, sino que es una ofensa contra Cristo. Porque cuando alguien cae en el legalismo, hermanos amados, lo que está diciendo es que Cristo no me es suficiente, sino que debo yo cumplir o ganar mi salvación por medio de ritos externos o de ciertas cuestiones. Cuando alguien juzga a un creyente porque no sigue ciertas leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, en realidad lo que está cuestionando es la suficiencia de Cristo. Fíjese, hermanos amados, fíjese una cosa, en esos púlpitos donde se predican ritos del Antiguo Testamento, no está Cristo. Rara vez se va a escuchar la suficiencia de Cristo. No lo predican porque no creen en la suficiencia de Cristo. Por eso necesitan salvarse, ¿verdad?, por medio de obras externas. Hermanos amados, está sugiriendo el que tal hace que la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente para él y que necesita añadirle algo más. Ahora bien, todos nosotros en mayor o menor grado tenemos un corazón legalista, tenemos una tendencia hacia el legalismo. Cada cierto tiempo nos olvidamos de la suficiencia de la gracia de Cristo y cada cierto tiempo, ¿verdad?, nos condenamos a nosotros mismos o condenamos al otro y tratamos de ganar, ¿verdad?, el favor de Dios por medio de nuestras obras externas. ¿Usted está aquí por qué, hermano amado? ¿Para agradar a Dios? ¿Para amar a Dios? ¿O está aquí simplemente porque hay que cumplir, que eso es lo que hace un legalista, para que nos digan, para mostrar que soy espiritual? ¿Verdad? Nosotros todos tenemos un corazón legalista en algún grado y luchamos contra ese corazón legalista. Pero hermanos amados, el que tal hace, hermanos amados, es decir que Jesús no es suficiente. Dios nos libre de que Cristo sea insuficiente para nosotros. Además, el que tal hace, el que cae en el legalismo, está implicando que Cristo no es suficiente para suplir todas nuestras necesidades espirituales. Usted sabe que una marca, a veces una consecuencia, un fruto del legalismo, a veces es la ansiedad, el temor al futuro, el temor al porvenir, ¿verdad? Las crisis a las que todos nosotros no estamos susceptibles. ¿Sabe por qué, amado hermano, amada hermana? Cuando nosotros caemos en esa ansiedad por lo que va a pasar o lo que ha de venir, lo que estamos diciendo es que Jesús no provee para mí, para mi vida. No, lo que estamos diciendo es, Jesús no es suficiente, dependo de mí mismo, dependo del futuro, dependo del aumento de sueldo, dependo del bono marzo, dependo de acá, dependo de allá, ¿verdad? Dependo de esto. Pero hermanos amados, el legalismo se ve y se refleja muchas veces en cosas muy sutiles, ¿verdad? Hermanos amados, los falsos maestros en Colosas aseguraban y decían que la observancia de la ley los iba a llevar a tener una vida espiritual más profunda. Sin embargo, aunque externamente estas palabras o estas prácticas parecían demostrar piedad, en realidad no lograban producir verdadera espiritualidad. ¿Qué pasaría, hermano amado, si usted llega a este lugar y alguien llega y entra de rodillas hasta el frente a orar, de rodillas, ¿verdad? Y entra hasta el frente. Su primera impresión va a ser, oh, hermano, qué espiritual puede ser, ¿verdad? Qué piadoso, mi hermano, mi hermana. Está bien, a lo mejor realmente hay una piedad. ¿Qué pasa si constantemente, ¿verdad?, empezamos nosotros a darle valor espiritual a las cosas externas, ¿verdad? A darle valor espiritual, que alguien es más espiritual. ¿Por qué? Porque levanta las manos. Alguien es más espiritual porque llora todos los domingos. O alguien es más o menos espiritual porque ese hermano no ora a viva voz, ¿verdad? O le damos valor a esas cosas externas. Por eso, hermano, aunque externamente estas prácticas parecen demostrar piedad, a veces, en realidad, en el caso de la ley del Antiguo Testamento, no lograba producir verdadera espiritualidad. Y un ejemplo actual del legalismo es como cuando una iglesia enseña que los verdaderos cristianos, y esta palabra, ¿verdad?, verdaderos cristianos, deben vestirse de cierta manera para ser aceptados por Dios.
¿verdad? Por ejemplo, a las mujeres hay lugares en los que se les exige usar falda larga, ¿verdad? Una falda hasta el pie, ¿verdad? Y si no usa una falda larga, no es una verdadera cristiana. Y a los hombres se les obliga a usar traje formal todos los domingos. Y si el hombre no llega con una corbata, ¿verdad? No puede subir al púlpito a predicar o no puede subir. Y realmente pasa muchas veces. Este tipo de legalismo convierte a una preferencia cultural en un mandato divino. ¿Cómo es posible, hermanos amados, que algo tan cultural y actual como una corbata determine si alguien es verdadero o no verdadero o falso cristiano? Entonces, un aspecto cultural se convierte en un mandato divino, ergo legalismo, y lleva a la gente a medir la espiritualidad por la apariencia externa en lugar de tener una relación genuina con Cristo. Hermano amado, amada hermana, sin duda que lo externo no es baladí, ¿verdad? No es indiferente, pero lo que importa, hermanos amados, realmente es lo que tengamos una verdadera y genuina relación con aquel Cristo preeminente y suficiente que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta. Ahora veamos la esclavitud del legalismo. Pablo les advierte sobre el peligro de someterse nuevamente a las reglas externas que Cristo ya había abolido en la cruz del Calvario. La advertencia es clara y dice: nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque el legalismo es un yugo de esclavitud. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Un yugo es ese armazón de madera que se le ponía sobre los bueyes, ¿verdad? Pesado para que los bueyes araran la tierra, ¿verdad? Pedro llamó, en Hechos capítulo 15, versículo 10, llamó que había un yugo, dice, hablando del Antiguo Testamento, de las leyes del Antiguo Testamento, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Dijo el apóstol Pablo. De manera similar, el apóstol Pablo dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, nuevamente por ese yugo de legalismo, ¿verdad? Porque el legalismo, hermanos amados, no es simplemente una forma estricta de vivir. No es solamente disciplina. Si fuera disciplina sería inclusive algo positivo. El problema es que es un sistema que encadena el alma y distorsiona el verdadero propósito de la redención en Cristo. El legalismo nos encadena, ¿verdad? Nos encadena. Hermano, yo no sé de qué forma llegaste tú al Evangelio, pero a lo mejor tú no tuviste las mismas experiencias que aquel hermano, por ejemplo. Pasa mucho con el tema de la sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces llegamos a Cristo de una manera no pulcra, no apta, como cuando llega alguien que vivió toda su vida en el Evangelio, por ejemplo, y que se casó de una manera correcta y verdadera. Y nos comparamos con esas personas, ¿verdad? Y nos comparamos y nos sentimos mal porque nosotros no hicimos lo que otros sí pudieron hacer. Bueno, esa forma de actuar es una forma de actuar legalista, porque en Cristo hemos sido perdonados y redimidos de todos nuestros pecados. ¿Sabe cuál es una de las evidencias del legalismo? La constante comparación con el otro, para bien o para mal, ¿verdad? Soy legalista cuando me siento menoscabado al ver que el otro lo hace mejor que yo. Soy legalista cuando me siento superior al ver, ¿verdad? Al ver que el otro no lo hace tan bien como yo lo hago, ¿verdad? El legalismo, hermanos amados, es un cáncer que arruina la iglesia, que arruina la vida espiritual. El legalismo no es solamente una forma estricta de vivir, es un sistema que encadena el alma, es un sistema que distorsiona el verdadero evangelio, que nos dice que Cristo y solamente Cristo y lo que Él hizo es suficiente para vivir en plenitud de vida. Por otro lado, el legalismo, una característica que tiene es que se enfoca en lo externo. Son puras restricciones legalistas, ¿verdad? Esas restricciones legalistas en Colosas estaban relacionadas con dos aspectos principales. Primero, las leyes sobre la comida y la bebida, y en segundo lugar, las leyes sobre los días especiales. Veamos las leyes sobre la comida y la bebida. Bajo el sistema del Antiguo Testamento, cuando uno lee Levítico, por ejemplo, capítulo 11, se da cuenta que habían algunos alimentos que eran considerados impuros, ¿ya? Sin embargo, Jesús mismo lo aclaró en Mateo 15, ¿verdad? Que la comida en sí misma no contamina a una persona,
sino lo que procede del corazón es lo que contamina. De hecho, el apóstol Pedro, mejor dicho, tuvo que reaprender esta lección cuando Dios le mostró en una visión en Hechos capítulo 10 que los alimentos que antes eran considerados inmundos habían sido purificados. Pablo reforzó esto cuando dijo en 1 Corintios 8:8 que el alimento no nos hace más espirituales ni nos aleja de Dios. No eres más espiritual por comer o no comer ciertos alimentos. De hecho, 1 Corintios 8:8 dice, si bien la vianda, que es el alimento, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Verdad? En ese tiempo había un fuerte énfasis en lo que la gente comía, ¿verdad? Entonces había un legalismo, se prohibía, se juzgaba al que comía determinados alimentos. Si alguien decide abstenerse de ciertos alimentos por razones de salud, eso es válido, eso está bien, ¿verdad? El problema surge cuando se impone esta práctica como un requisito espiritual o se juzga a otros por no seguir esta práctica. En eso es lo que caen los judaizantes del día de hoy. Por otro lado, también dice la palabra, nadie os juzgue en comida y en bebida, y dice después, o en días de fiesta. ¿Por qué? Porque la observancia de ciertos días era un elemento clave en el sistema ritual del Antiguo Testamento, del sistema mosaico. Los judíos estaban obligados a guardar el Sabbat de forma estricta, como el día de reposo, ¿verdad? Y a celebrar ciertas festividades como la Pascua, la Luna Nueva, la fiesta de los tabernáculos, en Levítico 23, etc. Sin embargo, cuando Cristo vino, hermanos amados, cuando el Hijo de Dios, en quien habita corporalmente la divinidad, vino a este mundo, ¿verdad? El énfasis ya no estaba más en el calendario religioso, ¿verdad? Sino en la relación con Él. El problema, hermanos amados, es que el hombre es tan idólatra que termina adorando las cosas externas. Termina adorando el día domingo en vez al Señor del día de domingo, ¿verdad? Termina adorando al día de reposo, termina adorando el día, termina adorando la comida, termina adorando todas esas cosas externas, termina adorando, como pasa con el día, como pasa también con la Eucaristía en el mundo católico romano, terminan adorando la hostia, ¿verdad? Terminan adorando, bueno, el vino no lo toman ellos, ¿verdad? Está reservado para el sacerdote nomás. Terminan adorando lo externo cuando es Dios el que tiene que ser adorado. Bien, hermanos amados, cuando Cristo vino, Él ya no puso el énfasis en los días, en el cumplimiento de ciertos rituales, ¿verdad? O en lo externo, sino el énfasis, de hecho, cuando le habla a la mujer samaritana, le dice, fíjese esa escena, se acerca con la mujer samaritana en Juan capítulo 5, si no me equivoco, y la mujer samaritana le pregunta, Señor, ¿a dónde hay que adorar? Fíjese en la externalidad, ¿en el monte o en el templo? ¿Verdad? Le dice al Señor, ¿cuál es el lugar sagrado para adorar? Externamente. Y el Señor Jesús le dice, mujer, yo te digo que vendrán días cuando ni en este monte ni en el templo se adorará, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Con la venida de Cristo hay un cambio de paradigma, hermanos amados. Lo importante ya no es lo externo, lo importante ahora es lo interno, lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo con desesperación les dice, ¿quién les hechizó para volver a estar otra vez atado a estas cuestiones externas? ¿Quién les hechizó? Ahora bien, es importante aclarar que esta enseñanza del apóstol Pablo no está aboliendo el principio del día de reposo como una institución moral y creacional, como pueden pensar algunos, sino solamente está refutando el legalismo farisaico y las imposiciones judaizantes sobre las leyes gentiles o sobre los creyentes gentiles. El día del Señor es el día del Señor, ¿verdad? El problema está en adorar el día. El problema está en darle importancia, ¿verdad? al día más que al Señor mismo, al Señor del día. Hermanos, el día del Señor no es una regla farisaica o legalista para nosotros. No es una regla. Nadie está aquí, ¿verdad?, creyendo que es salvo por venir al culto el día domingo. Espero que no, por lo menos. Y si alguien tiene esa idea, erradíquela de su mente, por favor. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este día es un día de descanso y adoración, para que nosotros como creyentes cesemos de nuestros trabajos ordinarios y nos deleitemos en el Señor, y nos regocijemos y descansemos en el Señor. No lo vemos como una regla vacía de guardar el día domingo, ¿verdad?, sino como un regalo de gracia que nos apunta a ese descanso eterno en Cristo. Pero eso no era el problema. En Colosenses no lo veían de esa forma. Estaban cayendo en ese legalismo. Pero fíjese una cosa, el propósito de la ley queda claro.
cuando el apóstol Pablo nos dice que la ley sirvió, en Gálatas capítulo 3, versículo 24 en adelante, dice que la ley sirvió como un ayo. ¿Qué es eso? Una palabra desconocida para nosotros. Un layo, hermanos amados, significa que la ley era un maestro que vino a prepararnos para la venida de Cristo, ¿verdad? La ley viene a ser como un maestro, como alguien que nos toma de la mano, un tutor. Antiguamente usaban en los colegios, habían tutores, ¿verdad? Al lado del profesor que trataba de que los niños pudieran entender lo que estaba diciendo el maestro. Bueno, la ley vino a ser como un tutor que nos toma de la mano, nos amarrea un poco porque nos muestra nuestro problema, pero nos lleva hacia Cristo. Ese es el propósito de la ley. No significa que la ley no sea relevante. Hicimos una serie de sermones acerca de la importancia de los 10 mandamientos, ¿verdad? No es que sea irrelevante para nosotros los creyentes. La ley sigue mostrando dos cosas: la santidad de Dios y nuestra necesidad de redención. Eso es lo que nos muestra la ley. Pero la ley no tiene poder para salvar a nadie, ni para transformar el corazón del pecador. Solo la gracia en Cristo puede salvar al creyente, puede salvar al hombre. El justo por la fe vivirá. Por eso el legalismo es una trampa peligrosa, hermanos. El legalismo es el dulce fruto, ¿verdad? Que tiene apariencia de dulzor, que tiene apariencia de ricura. ¿Por qué? Porque lo que te dice es que tú puedes, tú eres suficiente, tú puedes lograrlo. Pero ese es el diablo mismo diciendo y haciéndonos pensar que Cristo no es suficiente, hermano amado, hermana amada. El legalismo es una trampa peligrosa porque parece piadoso por fuera. Parece buen cristiano, y qué lindo, qué linda, como hace todo de manera externa. Pero en realidad le roba la libertad a las personas. Fomenta la autojusticia, desplaza la centralidad de Cristo y el Evangelio. En lugar de guiarnos a una relación más profunda con Dios, el legalismo nos ata a sistemas de normas fuera de Cristo. Terminamos juzgándonos los unos a los otros, mordiéndonos, como dice Gálatas. Por último, hermanos, en este versículo, Pablo señala que las regulaciones sobre dietas o días no eran otra cosa que sombras. Eran sombras de lo que se cumpliría en Cristo. Esto es interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos está diciendo es que lo verdaderamente real es Cristo. Lo otro eran sombras. La sombra no es una realidad, es una sombra, ¿verdad? Lo real, lo sustancial es Cristo mismo, no el día, no la comida. Cristo es lo real. La ley, aunque era importante, ¿verdad?, solo apuntaba a lo que habría de venir. Pero ahora que Cristo ha venido, ¿verdad?, se encarnó, ¿verdad?, murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahora no necesitamos aferrarnos a este tipo de prácticas externas porque tenemos lo verdadero, tenemos lo sustancial, tenemos a Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo también dice ahí en Colosenses que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Solo en Cristo tenemos libertad verdadera. Las reglas externas no nos acercan más a Dios ni nos alejan de Dios. Cristo puede transformar nuestro corazón. Solo Él puede hacerlo, no las reglas externas. Me da una pena gigante, hermano, ver cuando, por ejemplo, cerca de fin de año se produce la celebración a lo Vázquez, ¿verdad? Y mucha gente camina kilómetros y muchos van en punta y codo tratando de ganar el favor de Dios, ¿verdad? Tratando de ganar el favor divino en torno a cuestiones externas que no tienen ni una validez ni un peso. Solo Cristo puede transformar el corazón, amado hermano, amada hermana. La gracia de Dios en Cristo es suficiente para nuestra salvación y vida cristiana. Yo creo que una de las palabras que más he utilizado en esta serie de sermones es suficiente. Cristo es suficiente. Es lo único que tiene el apóstol Pablo que decir. No mires a nada más que a Cristo, ¿verdad? Como dice el autor de Hebreo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La gracia de Cristo nos libera de esas sombras del legalismo. Cuando abrazas a Cristo, cuando miras a Cristo, cuando te aferras a Cristo, estamos completos en Él y podemos vivir en la libertad que Cristo nos dio. Vivir bajo la gracia, hermanos, no solamente nos justifica, sino que nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La verdadera libertad en Cristo no es la ausencia de reglas, no es que no tengamos que hacer nada, ¿verdad? O que lo que hagamos externamente no tenga ningún valor, sino que la libertad en Cristo
es la presencia de una nueva vida en nosotros, ¿verdad? Vivir en su gracia. No, cuando vivimos en su gracia, no buscamos agradar a Dios mediante las reglas, sino con un corazón renovado que responde con amor y obediencia genuina. Le hablo en esta hora a todos esos corazones que se saben a sí mismos que tienen una tendencia hacia el legalismo. Tú y yo tenemos una tendencia hacia el legalismo. Y quiero hablarte en esta hora, llamarte como conclusión a no ser esclavizados por el legalismo, a no dejarte esclavizar por tu rendimiento, ¿verdad? Había un autor, apellido Mahoney, que tiene un libro muy interesante que se llama La vida cruzcéntrica, que él ilustraba la vida de un legalista de la siguiente manera. Él decía, un legalista, que casi todos los hombres tenemos esa tendencia, es igual a ese artista que se paraba en un escenario y ponía platos sobre ciertos palos de escoba, por así decirlo, y empezaba a girar uno por uno, ¿verdad? Empezaba a girar y los dejaba todos girando, todo el mundo asombrado con esa maniobra, ¿verdad? Y le daba vuelta y ya estaba a punto de caerse el de allá y salía corriendo y le daba más vuelo para que no se cayera ese plato, y veía que el otro estaba cayendo y corría desesperadamente hacia allá, hacia buscar mantener el otro plato. Nosotros nos comportamos así, hermanos amados, corriendo desesperadamente para que ninguno de nuestros aspectos de nuestras vidas se caiga, ¿verdad? Corriendo en nuestras propias fuerzas para mantener todo en equilibrio. Nos olvidamos de confiar en el Señor. Hermanos, en Cristo tenemos una libertad real y completa, pero esa libertad no fue barata. ¿Por qué? Porque no fue ganada por nuestros esfuerzos. La libertad que nosotros tenemos fue ganada por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos decía que Jesús canceló el acta de los decretos que nos condenaba, llevándola en la cruz. Él pagó el precio que nosotros jamás podríamos pagar. En la cruz, hermanos, Cristo cumplió perfectamente la ley que nosotros no podíamos cumplir y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos para que ahora nosotros, viles pecadores, podamos vivir en la plenitud de su gracia, podamos ser libres de toda esclavitud. Por tanto, nuestra respuesta es importante. Nuestra respuesta hacia Él es importante. Nuestra respuesta no debe ser volver a las sombras del legalismo ni vivir en el libertinaje, sino como hijos redimidos, vivamos disfrutando la comunión con Dios, vivamos disfrutando la comunión con la iglesia, vivamos disfrutando y reflejando la gloria de Dios. Tú me preguntarás, pastor, ¿cómo puedo vivir mejor en esta libertad? Y yo te respondo, descansando en Cristo, descansando en su obra terminada. Nuevamente voy a repetir lo que dije la semana pasada. Las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron tetelestai, consumado es, que significa la cuenta está pagada, ¿verdad? Si la cuenta está pagada, ¿por qué corremos desesperadamente tratando de pagarla nosotros? Descansemos en la obra de Cristo en la cruz, en lugar de buscar justificarnos en nuestras propias obras. Además, te invito a obedecer a Cristo por amor, no por temor, ni por aprobación del pastor, el liderazgo, el diácono, o sea, acá o allá para que me vean, ¿verdad? Obedecer a Dios por amor, ¿verdad? Evitando juzgar, ¿verdad? Evitando juzgar a los demás, extendiendo tu gracia hacia los demás, no menospreciando a otros en cuestiones secundarias porque tal hermano es de determinado sector político y yo no, o porque determinado hermano se viste de tal manera y yo no, o porque determinado hermano, ¿verdad?, manda a sus hijos a tal colegio y en vez de hacerlo acá. Hermanos, de repente nos terminamos juzgando en puras tonterías que no son relevantes para lo hermosamente sustancial que hay en Cristo. Finalmente, puedes vivir tu libertad creciendo en tu relación con Cristo y con la iglesia. Hermanos, hermosamente la cruz tiene una señal horizontal, ¿verdad? Una vertical y una horizontal, lo que nos habla un poco de la importancia que es tener una relación con Cristo y también una relación con nuestros hermanos.
Ahí vivimos nuestra libertad. Aquí somos libres, hermanos. Aquí somos libres, ¿verdad? No solamente aquí, en todos lados, pero aquí podemos disfrutar de esa libertad con otros hermanos y hermanas que han sido liberados, porque solo en Cristo y en su iglesia encontramos todo lo que necesitamos. Cristo no murió en la cruz para que volvamos a ser esclavos del legalismo, ni para que vivamos sin dirección. Él nos salvó para que disfrutemos de la libertad, de una vida centrada en Él. Pregunta de reflexión: ¿estoy viviendo en la libertad de Cristo o sigo tratando de ganar el favor de Dios con mis propios esfuerzos? Martín Lutero decía: todas las mañanas me tengo que volver a predicar el Evangelio, porque todos los días se me olvida. Todos los días se me olvida que Cristo perdona todos mis pecados. Todos los días se me olvida que Él es suficiente para mí. Pregunta: ¿estoy juzgando a otros con un estándar que Dios no ha establecido? El hermano que se tomó una cerveza y me dio no sé qué, por ejemplo, ¿verdad? La hermanita se vino con pantalones en vez de falda. Y juzgando, hermanos amados, con cuestiones que Dios no ha establecido necesariamente. ¿Disfruto de la gracia de Dios con gratitud o mi cristianismo se ha convertido en una carga de reglas y tradiciones? Otra evidencia del legalismo, hermanos amados, es cuando perdemos las ganas de venir acá. Cuando no tenemos ganas, venimos por cumplir, venimos porque hay que hacerlo. ¿Cómo puedo crecer en la verdadera libertad que Cristo ha ganado para mí? Confiando sola y completamente en Él. Así que, hermanos, en esta hora te invito a vivir en esta libertad, caminemos en la plenitud de Cristo y adoremos a nuestro Salvador, que nos amó y se entregó por nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Soli Deo Gloria. Adoremos al Señor. Póngase de pie, por favor.